Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Esta semana nos acompaña la diputada Andrea Villagrán del Frente Parlamentario por la Transparencia y el asesor parlamentario Gerson Sotomayor. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, Felipe. Diputada Villagrán, para empezar con la discusión. Recientemente la Corte de Constitucionalidad dictaminó la última ronda de reformas electorales, le ha trasladado el dictamen al Congreso y el Congreso ha agendado para los siguientes días la aprobación de una reforma electoral a menos de 3 meses de la convocatoria de elecciones generales. ¿Es sano que el Congreso de la República haga una reforma electoral tan cerca del proceso? Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto pues, estar aquí presente y poder hablar de este tema tan importante y trascendental para el país. Realmente yo considero que las reformas a la ley electoral son necesarias, ¿verdad? La reforma política es algo fundamental para buscar el país al que nosotros aspiramos en esa construcción. Sin embargo, en el actual momento en el que nosotros nos encontramos, sería irresponsable de nuestra parte como parlamentarios legislar estas iniciativas, esta propuesta y que entre en vigencia, digamos, en este proceso electoral. En este caso, yo le apuesto a que estas leyes, esta propuesta, pues entre en vigencia en el siguiente proceso electoral, que sería en 2023. Licenciado Sotomayor, ¿está usted de acuerdo que no es el momento para una reforma electoral o todavía hay temas que resolver antes del proceso 2019? Yo estoy totalmente de acuerdo. En primera instancia hay que recordar que en este momento una reforma electoral creo que sería bastante irresponsable, no solo irresponsable, sino el Tribunal Supremo Electoral per se no tiene la capacidad suficiente de poder implementar unas reformas a tan corto plazo del inicio del proceso electoral. ¿Por qué? El Tribunal Supremo Electoral, a partir de la reforma del 2016, ni siquiera ha tenido la capacidad de poder implementar las reformas implementadas en el 2016, siendo reformas tan importantes como el control de financiamiento electoral ilícito y también, digamos, todo lo que está ocurriendo alrededor en el contexto de la tarifa electoral, que hoy el tribunal no sabe qué hacer, cómo abordar el tema y cómo garantizar tanto el derecho de los partidos como el derecho de los medios de comunicación de poder introducirse, digamos, a esta nueva dinámica política como es la tarifa electoral, para mencionar ejemplos. Por ejemplo, diputada Villagrán, ¿usted cree que la reforma que se aprobó en el 2016 quedó bien o hay todavía temas que deben resolverse? Pues ya mencionaba el licenciado Sotomayor el tema de la tarifa electoral, la elección de diputados, por ejemplo, de tener números fijos por distritos. ¿Está bien hecho lo que se aprobó en el 2016 o todavía hay espacio para mejorar? Bueno, yo considero que sí hay muchísimo todavía por trabajar en materia de la reforma política. O sea, hay tantas cosas que hay que hacer, no solamente regular la formación, la capacitación, el financiamiento, la campaña electoral, todo el término de la democratización interna de los partidos políticos para fortalecerlos y el fortalecimiento también del Tribunal Supremo Electoral. Considero que lo que se hizo en 2016 pues también tiene sus luces, ¿verdad? Hay cosas positivas en términos del financiamiento por parte del Estado, que se regula, que se va a regular con los medios, pero eso también nos muestra ciertos retos en este nuevo proceso electoral, porque tenemos dos grandes incertidumbres, por lo menos en lo que yo considero. Uno de ellos, por ejemplo, es el voto en el extranjero, ¿verdad? ¿Cómo se va a implementar el voto en el extranjero? Si existe, digamos, ya una propuesta por el Tribunal Supremo Electoral, que entiendo que sí, pero si esta cumple realmente los mecanismos de seguridad y de certeza que puedan brindarnos, ¿verdad? Por otro lado está el tema del listado de los medios de comunicación, de cómo se va a distribuir esto para los partidos políticos, que todavía no hay claridad. Hay un amparo interpuesto por esto de los medios de comunicaciones. Entiendo que interpusieron un amparo ante la CC y eso todavía no ha sido resuelto. Entonces, estos dos temas son fundamentales que queden claros antes del proceso electoral, ya que esto pues, puede quitar o restar credibilidad al mismo proceso. Diputada, digamos, una de las grandes deudas que tiene el Congreso respecto a la ciudadanía es que en los últimos años diferentes grupos, los ciudadanos, han pedido una reducción de las barreras para formar partidos políticos, bajo la lógica que facilitando la formación de partidos es más fácil oxigenar el sistema. ¿Qué le dice usted a los ciudadanos que esperaron de brazos cruzados durante 3 años de esta legislatura y ven que no se cumplió su demanda? Sí, no, totalmente. Y no solo eso, tenemos el voto preferente, tenemos también la cuestión de los subdistritos, para que haya, digamos, mayor cercanía entre el electorado y sus representantes, que tengan, digamos, esa capacidad de una mejor rendición de cuentas y exigencia, fiscalización, etcétera, ¿no?
En este caso, creo que es importante mencionar que lastimosamente no se logró en 2016, tampoco se logró en estas reformas de ahora, y lo que se está aspirando es que por lo menos sigan estas reformas, ¿verdad? Y se continúe y se dé finalmente esa respuesta que la ciudadanía está buscando. Bajar las barreras para crear partidos políticos muchas veces se ha malinterpretado, porque lo que se buscaba era que al bajar las barreras para formar un partido político como tal, este partido político ya pudiera empezar a temas de formación, de capacitación, de dar a conocer, ¿no?, el partido como tal, que esto actualmente es prohibido para los partidos, digamos, en formación. Eso no se puede, la ley lo prohíbe. Entonces, bajando esas barreras, digamos, de acceso permite tener estos partidos mucho más fuertes. Otra cosa sería, digamos, la cantidad de afiliados para la postulación, que son temas apartes. Entonces, una cosa es la constitución de un partido político y otro podría ser la cantidad necesaria de afiliaciones para poder postular candidatos. Licenciado Sotomayor, vemos que la ciudadanía de los últimos años ha pedido bajar barreras de ingreso, pero resulta que la reforma aprobada en tercera lectura por el Congreso subía los requisitos de más o menos 24,000 afiliados a casi 40,000 afiliados, y esa reforma es dictaminada de forma favorable por la Corte de Constitucionalidad. Y la percepción que se ha generado es que los partidos ya establecidos lo que no quieren es más competencia. ¿Cómo ve usted este debate sobre barreras de ingreso? Bueno, creo que primero hay que considerar varias cosas. Hay varios elementos y hay pros y contras, digamos, en ambas posiciones. En primera instancia, creo que hay que considerar que, los partidos políticos deben de transparentar su funcionamiento y efectivamente empezar a dar resultados políticos y servir, digamos, de ser ese canal entre sociedad y poder. Y para eso, obviamente, necesitamos institucionalizar, formalizar y fortalecer los partidos políticos. Para eso, obviamente, necesitamos una serie de medidas que actualmente el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos y la ley electoral en sí misma todavía no nos da esa cancha necesaria para fortalecer a ese nivel a los partidos políticos. Antes que esto suceda, subir o bajar los requisitos de los partidos políticos, en ambos casos tiene altos riesgos. En primera instancia, disminuirlos básicamente en las condiciones en que hoy tenemos un sistema electoral y de partidos políticos, básicamente sería abrirle la puerta al crimen organizado, para que entraran a organizar mucho más fácilmente a los partidos políticos e incrementarlo sería, por supuesto, complejizar más aún el sistema de partidos políticos. Entonces, yo soy un creyente de hay que fortalecer, hay que institucionalizar a los partidos políticos. Hay que recordar que al fin y al cabo llevamos 28 años, digamos, con esta constitución, 28 años democráticos en el país, cosa que todavía deja a los partidos políticos en pañales en su constitución y formación. Entonces, creo que tenemos que evolucionar, digamos, como país, también nuestra cultura política tiene que evolucionar. Diputada, ¿está usted de acuerdo con la aseveración que bajar barreras favorece al crimen organizado? Bueno, realmente, con el respeto que se merece mi colega, pues realmente considero que no, o sea, los crimen organizado ya está metido en los partidos políticos, no necesita barreras, no existen barreras que limiten la participación del crimen organizado, del narcotráfico, de las influencias en los partidos políticos actuales que tenemos. Y eso lo vemos. Realmente no tenemos una democracia que represente a la ciudadanía y a la población en su conjunto, sino tenemos a un Congreso que representa intereses sectoriales, empresariales, del crimen organizado, del narcotráfico, y eso es actualmente. Entonces, ¿por qué no permitir esa oxigenación de los partidos políticos? La reforma política es lo principal, le dicen mucho conocido teóricamente como la madre de las reformas, ¿verdad? Porque al final es la que permite que las demás reformas en el Estado puedan ser efectivas, tales como, por ejemplo, una reforma económica, la reforma social, las reformas del sector justicia, que son importantes para construir un verdadero Estado de Derecho y una república que tanto necesitamos. Necesitamos ciudadanos que tengan derechos y obligaciones garantizados, ciudadanos que sean educados, que tengan acceso a educación y acceso a alimentación saludable. Y eso solamente lo podemos tener si tenemos un Estado que les garantice, y todo, si vamos al fondo de todo eso, radica en la calidad de los representantes que tenemos y en la calidad de representación que van a ejercer democráticamente. Licenciado Sotomayor, una propuesta que se ha trabajado en los últimos años para mejorar la representatividad ha sido la de que el ciudadano pueda votar por la persona y ya no por listados. Vemos que el Congreso ideó una fórmula ahí medio compleja de voto preferente. ¿Qué piensa usted? ¿No cree que es más sano votar por persona? ¿Las listas están bien?
¿O hay que encontrar un híbrido? Yo creo que en primera instancia hay que encontrar, digamos, ese híbrido precisamente porque si bien doctrinariamente es un modelo que se puede seguir en el tema electoral, digamos, la elección de una persona, también es cierto que nuestro sistema constitucional no permite, digamos, este tipo de elección. Ya hay reiterados en los propios dictámenes que la Corte de Constitucionalidad ha dado en los distintos modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos, ha dicho que Guatemala se fundamenta en un sistema electoral y de partidos políticos, que si bien es cierto se puede cambiar la Constitución, obviamente no es una coyuntura que se pueda movilizar, digamos, de una forma dinámica, que es cambiar la Constitución bajo el riesgo de que pueda cambiarse cualquier otra consideración de la Constitución política de la República. Entonces creo que en este momento la Corte haber planteado que es, digamos, la inconstitucionalidad a la elección de voto preferente, creo que es, digamos, un mensaje muy concreto y claro que complementa los otros dictámenes que ha emitido la Corte de Constitucionalidad en relación a que Guatemala se fundamenta su democracia y la República en un sistema electoral, un sistema de partidos políticos. Diputada, ¿usted cree que, bueno, la Corte dijo es inconstitucional, por ende ya olvidémonos y estamos condenados por el resto de la eternidad a votar por listas? Bueno, en este caso yo también contradigo un poco esto porque la Corte de Constitucionalidad, la opinión que emitió sobre la misma fue a la fórmula. No, o sea, no se refirió en sí mismo al poder, capacidad, digamos, del ciudadano de elegir al candidato en sí mismo. O sea, dijo que la fórmula era complicada para ejecutar y ahí podemos entrar en un debate muchísimo más arduo de cómo la Corte opina de diferentes formas, con razón o sin razón, pero en este caso fue a la fórmula como tal. La Corte no estableció que eso era inconstitucional como en sí mismo. Entonces yo considero que sí hay oportunidad y que en una segunda generación, digamos, pues de reformas en la ley electoral se pueda trabajar nuevamente el tema, obviamente tomando en consideración lo que estableció en la opinión de la CC, ¿no? Licenciado Sotomayor, cuando hablamos de reforma política, obviamente el énfasis se hace en materia electoral. Vemos que hay obviamente algunos temas centrales como el diseño de los distritos, los listados de candidatos que pueden requerir reforma constitucional. Pero si seguimos expandiendo el concepto de reforma, nos damos cuenta que también a la vuelta de la esquina está la reforma al sector justicia, donde muchos temas pasan por una reforma constitucional. ¿Usted cree que de verdad no es momento para tocar la Constitución o las condiciones de país son tan complejas que valdría la pena revisar nuevamente el pacto básico del Estado? Yo creo que es necesario revisar el pacto básico del Estado, eso que es, digamos, que es la Constitución. Creo que no hay condiciones necesarias en este momento con el Congreso que hoy tenemos para poderlo hacer. Ese es, digamos, una de las cuestiones y creo que tampoco coyunturalmente, digamos, a pesar de esa disyuntiva que hay de criterio en que si se puede o no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente de poder derivado, digamos, eso es, digamos, en otro ámbito. Sin embargo, creo que el Congreso, que en los artículos que le compete modificar, creo que en este momento no está, digamos, la coyuntura precisa para poderse hacer. Efectivamente, la reforma electoral es un tema que debe trasladarse mucho más allá de la elección per se, toda vez que debe de enfocarse también en la cultura política, en la generación de formación política de la ciudadanía, no ni siquiera de los cuadros o participantes o simpatizantes de los partidos u organizaciones políticas, sino también llegar más allá en la ciudadanía para precisamente generar cultura política, cultura de participación electoral. Diputada Villagrán, la última pregunta, porque ya no tenemos mucho tiempo. ¿Está usted de acuerdo que el Congreso, que usted misma integra, no es el adecuado para revisar la Constitución hoy por hoy? En este caso considero que no. El actual Congreso considero no tiene la suficiente credibilidad y legitimidad como para poder enfrentar un proceso como tal. Por eso insisto tanto en que la primera reforma que se tiene que trabajar es la reforma política, se tiene que mejorar y tenemos que trabajar más aún en ella para que los representantes que sean pues en el proceso electoral siguiente electos puedan realmente tener esa capacidad y esa legitimidad para poder abrir el diálogo hacia una Asamblea Nacional Constituyente que considero que sería lo oportuno y sería lo conveniente para esa construcción de Estado al que queremos llegar, ¿no? Pues ya lo ve usted, el debate de la reforma política es complejo. Hay una discusión de si hay antes que reformar la ley electoral para entrar después a reformar la Constitución o viceversa. Diputada Villagrán, licenciado Sotomayor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue el debate en Razón de Estado.